Vamos a tomar contacto con la ex gobernadora María José Gatica, ex gobernadora de la provincia de Valdivia. ¿Cómo está? Ex gobernadora en este caso, María José Gatica, ¿cómo le va? Muy buen día, bienvenida y gracias por este contacto en esta mañana. Buenos días, Sergio. Un gusto poder estar en contacto con ustedes de manera telefónica. Hoy día es lo más sano, ¿cierto? Y lo que todos estamos realizando. Y saludar a todas las personas que están escuchando en estos momentos Radio Diferencia. Agradecerte a ti también el tiempo y la disposición para poder conversar un ratito sobre los temas de contingencia que estamos viviendo hoy día. O sea, cómo estamos enfrentando la pandemia aquí en nuestro territorio, en nuestra región. Cuáles son las cosas que muchos de nosotros queremos que se instalen y se indiquen rápidamente y también cuáles son las medidas que ha tomado el Estado para poder enfrentar esta pandemia sabiendo que no hay gobierno ni país que tenga la capacidad para enfrentar una pandemia de esta magnitud. Al fin y al cabo, esto es como vivir una batalla contra un enemigo invisible. Bueno, y una de las cosas más complejas en todo esto, María José, es que, bueno, no solamente ocurre en un país, ni en algunos países, ocurre casi en todos los países del mundo. Entonces, cuando uno de repente, un país vive una situación como esta, compleja, tiene la opción de apoyarse en otro país. Hoy no se puede hacer eso porque todos los países de alguna manera están tratando de solucionar este mismo problema en su país. Sí, es complicado, o sea, hoy día este virus, este terrible virus, llegó a nuestro territorio, llegó a nuestra región, a nuestro país, claro. Y no es algo simple, de abordar, o sea, vemos a potencias mundiales que hoy en día están de rodillas, viendo cómo poder salir adelante ante lo que significa la situación y el impacto de colapso que ha significado esta terrible enfermedad. Imagínate, mejores ejemplos como China, Italia, España, Francia, Estados Unidos. Entonces, es una situación bastante complicada y lo bueno que podemos sacar nosotros hoy día como país, como compatriotas, como Estado en este caso, es que tenemos ejemplos de los errores que se han cometido y ejemplos de soluciones positivas que se han concretado y que han tenido buenos resultados. Entonces, qué mejor que a través de estos ejemplos que han vivido, a través de vivencias bastante lamentables, de muchas muertes lamentablemente en otros países, podamos también nosotros tener mejores resultados y saber de qué forma abordar esta crisis sanitaria, tratando en lo posible de poder proteger la salud de nuestra gente del territorio y también de salvar la mayor cantidad de vidas. Yo creo que a eso hay que apuntar hoy día. Claro, y en el contexto de abordar esta crisis sanitaria, María José, me gustaría preguntarle, se ha hablado, se ha comentado, se ha especulado, se ha solicitado también de parte de los alcaldes de la región a la intendencia o al gobierno regional cuarentena total, obligatoria, para no solamente para Valdivia, sino que para la región de Los Ríos. ¿Cuál es su punto y su visión al respecto de aquello? Sí, mira, yo en realidad me adhiero completamente a lo que ha levantado la Asociación de Municipios aquí en nuestra región, ¿ya? Tener una cuarentena obligatoria. Va a estar muy complicado que se pueda imponer una cuarentena obligatoria para la región de Los Ríos, porque ni siquiera para la región metropolitana, que es la zona que tiene mayor cantidad de personas infectadas con COVID-19, la han instalado, sino que la han hecho de manera pausada, entregando y cerrando cuarentenas obligatorias en distintas comunas, de acuerdo a cómo se va propagando esta enfermedad. Y es así como han estado actuando en realidad el gobierno y esa es la decisión que se ha tomado y que hasta el momento se ha podido llevar de buena forma, ¿ya? Sabiendo que no existe la forma precisa ni la receta perfecta para poder abordar esta situación. Perfecto. Yo en realidad lo que espero es que a lo menos para las comunas que tienen mayor cantidad de propagación se pueda instalar una cuarentena obligatoria en nuestro territorio. Hoy en día las comunas que tienen mayor cantidad de propagación es Valdivia, y teniendo en cuenta que Valdivia es la ciudad de nuestra región que tiene mayor cantidad de población de habitantes, ¿cierto?, cerca o un poco más de 155.000 habitantes, y por lo tanto la propagación obviamente va a ser más fuerte. Y por otro lado, la comuna de La Unión, que es la capital provincial del Ranco, que es la segunda comuna con mayor cantidad de propagación de este virus, que es una comuna aledaña a Osorno. Osorno hoy día es una de las comunas que tiene mayor cantidad de propagación, se encuentra en cuarentena obligatoria, y por ende los vecinos que viven tanto en La Unión como en Río Bueno, muchos de ellos trabajan en Osorno, por lo tanto tienen que estar transitando de una comuna a otra, y eso también podría aumentar lo que significa la propagación de este virus.
Yo creo que hoy día es sumamente importante, Sergio, de que la Autoridad Sanitaria Nacional pueda entregar una respuesta referente a lo que solicitó la Seremi de Salud, Regina Barra, hace una semana atrás, que es poder instaurar y decretar una cuarentena obligatoria, a lo menos en la comuna de Valdivia, por ser la comuna con mayor propagación. Y por último, que esto pueda ayudar también a frenar lo que significa la propagación de este terrible virus, teniendo en cuenta que el factor más importante de propagación de este virus es el contacto social, es estar en espacios públicos, es ir al parque, estar cercana a personas, etcétera. Entonces eso es lo que hay que cortar, es decir, el distanciamiento es sumamente importante para frenar esta propagación. Yo en realidad espero de que se pueda tomar una decisión en corto plazo y que sea más temprano que tarde. Correcto. María José, ¿qué opina usted? No sé si se enteró de una noticia, por ejemplo, en lo que ocurrió en Las Condes, de que la autoridad comunal, en este caso de Las Condes, el alcalde, el equipo municipal de dicha comuna, decretaron de que las personas, por ejemplo, que no usen mascarilla, entendiendo que obviamente hoy es obligatorio usar cierta mascarilla en el transporte público privado, pero ellos decretaron que las personas que no usen mascarilla en la calle, ¿cierto? En centro, en supermercado, por decirlo de alguna manera, donde hay más gente, puedan arriesgar una multa de 50.000 pesos. ¿Qué le parece esa medida que es, en otras palabras, obliga a las personas a usar mascarilla en todo tiempo, en todo momento? Sí, ¿sabes qué, Sergio? O sea, la idea es que no se nos tenga que imponer el autocuidado, ¿cierto? Yo creo que aquí lo ideal sería eso. Son adultas y tenemos que tomar conciencia y tener criterio de lo que significa cuidar nuestra salud, y que esto no es un tema que lo vayamos a vivir a la chacota y que algunos se enferman y que otros no, y chuta, si a mí no me llega fuerte el COVID-19, no estoy ni ahí, total, a mí no me va a pasar nada porque soy joven. No, aquí lamentablemente hay muchas personas que todavía no toman conciencia de esto, y que lamentablemente tiene que existir una obligatoriedad para que tomen conciencia, para que vean con realismo y seriedad lo que significa esta situación y cuántas vidas ha tenido que llevarse esta terrible enfermedad. Correcto. A nivel país y a nivel mundial. Así Nosotros es. Recién estamos partiendo aquí en nuestro país. Esta cosa no significa que esté controlada, recién estamos partiendo. Entonces, claro, yo felicito en realidad los municipios que han tomado este tipo de iniciativas que, vuelvo a insistir, no corresponderían, porque aquí tenemos que tomar en cuenta el autocuidado, y eso es lo principal. Nadie me puede colocar una pistola en la cabeza a mí para que yo me cuide, para que yo proteja mi salud, para que yo proteja mi vida y la vida de mi familia. Pero lamentablemente se han tenido que utilizar estas medidas porque hay muchas personas con descriterio que todavía no entienden lo que significa esta pandemia, que todavía lo toman a la ligera, a la chacota, y se tienen que implementar estas medidas. Entonces, todo lo que sea en realidad una herramienta para poder hacer tomar conciencia a aquellas personas que todavía no entienden que esto es algo serio y delicado, y que la irresponsabilidad en sus actos de algunos vecinos va a tener un impacto tremendo en los vecinos de su comunidad. Entonces, porque yo no esté ni ahí, puedo también ser portador del virus, puedo ser asintomático, es decir, no tener síntomas, y por lo mismo puedo andar propagando el virus por cielo, mar y tierra. ¿Y quiénes van a ser los perjudicados? El territorio, nuestra gente. Entonces, hacia allá apuntan ese tipo de medidas. Yo creo que lamentablemente hoy día, por el bien de todo, hay que tomar ese tipo de medidas, porque todavía hay personas que no toman conciencia. Claro. Bueno, hace unos días atrás nosotros acá conversábamos con la directora de Cernamec acá en Los Ríos, y hablábamos un poco de la violencia intrafamiliar. Le pregunto a usted, María José, hoy día hay personas que están, o qué pasa con las familias que están viviendo actualmente la cuarentena en sus casas, ¿verdad? Y bueno, pues existe la violencia intrafamiliar sin duda alguna, se ha visto reflejado esto en los índices, en las noticias, etcétera. Sí, bueno, hemos visto en realidad en todos los medios como, por una parte, se nos hace el llamado de quedarnos en casa, de poder ejercer una cuarentena preventiva, y fíjate que hay muchas familias en nuestra región que están haciendo y ejecutando esta cuarentena preventiva. Es difícil hacerlo, pero las personas que lo pueden hacer, tenemos que hacerlo, es parte de un deber con nuestra sociedad, con el autocuidado, con proteger a todo nuestro territorio. Pero también hay personas que por querer salvar su vida, que por querer tener salud,
están haciendo esta cuarentena preventiva, pero también están teniendo que convivir con un agresor, por ejemplo. Yeah. Entonces, ante estas situaciones, son situaciones que han pasado siempre, ¿cierto? Y que siempre se le ha hecho el llamado a que se tiene que denunciar, a que hay que salir de este círculo que lamentablemente es tan perjudicial para todos y que lamentablemente siempre se desencadena en una muerte. Entonces, hoy día el llamado es que aquellas mujeres, aquellas personas que están sufriendo violencia intrafamiliar, viviendo esta cuarentena preventiva, aquí en nuestro territorio por lo menos, acercarse a los canales oficiales para hacer la denuncia, tener la capacidad y la fortaleza para dar ese paso y hacer la denuncia. Existen muchos organismos que hoy en día están capacitados para poder apoyar estas instancias. La misma Seremía de la Mujer y Equidad de Género, como lo acabas de mencionar, está promocionando un fondo de orientación que es el 1455, que es un número gratuito y que ayuda en realidad a aquellas personas que están viviendo violencia intrafamiliar en sus hogares, bajo 4 paredes, y que a través de esta orientación se entrega apoyo, se les hace un seguimiento y se busca también las herramientas para poder apoyar a aquella persona, a aquella mujer, a aquella dueña de casa, etcétera. Hoy más que nunca, por un lado, si se nos hace el llamado de estar en casa, no significa que nos tenemos que aislar de la sociedad. O sea, el ser humano es el único animal, ¿cierto?, que tiene la capacidad y tiene que vivir sociabilizando, ¿ya? Claro. Entonces, hoy día, una cosa es que nos quedemos en casa, pero por otro lado tenemos que seguir más conectados que antes, porque eso también nos ayuda psicológicamente a estar bien dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro círculo, de nuestras 4 paredes a las cuales tenemos que estar enfrentando el día a día, que es algo complicado, pero que tenemos que hacerlo. Entonces, el llamado es que a pesar de que estemos separados, hoy en día tenemos una herramienta que es fundamental y que es la tecnología. Entonces, tenemos que utilizar la tecnología para poder estar unidos. Si sabemos que el vecino ya desde antes tenía problemas con la vecina, entonces no nos cuesta nada generar esos lazos de amistad también y ser solidarios en ese sentido para poder tender la mano cuando corresponde. Por ejemplo, en los casos de comunas que hoy día están viviendo la cuarentena obligatoria, si están sufriendo violencia intrafamiliar, una de las personas integrantes de la familia puede también salir de esta cuarentena obligatoria y acercarse a hacer el llamado y pedir ayuda como corresponde. Se puede hacer, aquí nadie les va a decir que no corresponde, que tiene que volverse a su casa, que tiene que seguir la instrucción de la cuarentena obligatoria, porque hay salvedades, ¿entiendes? Y por otro lado, no solamente la violencia intrafamiliar es la que ha aumentado, sino que también el consumo de alcohol, volver a recaer en lo que significa el consumo de drogas, también ha tenido un fuerte índice y eso es normal en realidad, yo creo, porque hoy en día para una persona que no ha sufrido ese tipo de problemas como el alcoholismo y la drogadicción, ya es complicado enfrentar esta situación. Psicológicamente ya es complicado, la angustia, la ansiedad, no saber qué es lo que va a suceder, la incertidumbre, etcétera. Entonces, imagínate para una persona que ha tenido estas vivencias, es muchísimo más complicado porque la situación psicológicamente es angustiante. O sea, yo creo que a todos nos tiene así, pero hay que tener fortaleza y hoy día creo que lo más importante es la solidaridad que tenemos que tener entre todos, es poder generar estos lazos de confianza con nuestros cercanos que viven en nuestro barrio, en nuestro territorio y poder estar ahí también en caso de que ellos lo necesiten. Claro, de por sí en esta circunstancia el ser humano de por sí se tiende somos seres humanos y nos tendemos a desesperar en algún momento cuando tenemos esa incertidumbre de no saber qué es lo que viene más adelante en el futuro con todo este tema, ¿no? Pero pasa, como usted dice. María José, me gustaría en otro contexto preguntarle con respecto al sueldo mínimo garantizado que comenzó a regir a contar del día de ayer, miércoles 15 de abril, este importante beneficio que llega, bueno, uno de los requisitos para ser parte de este beneficio es tener un sueldo bruto menor a 384.363 pesos. Otro requisito es tener una jornada ordinaria superior a 30 horas y hasta 45 horas semanales. Así es, y otro de los requisitos súper importante es ser parte del 90% de las familias más vulnerables del país. Perfecto. Es un subsidio que ya partió la postulación desde el día de ayer, así que existe ya la plataforma a través del desarrollo social para poder ingresar sus antecedentes y poder realizar la postulación. Además de este subsidio que va en ayuda de aquellas familias más vulnerables, aquellos trabajadores dependientes que perciben un sueldo líquido
Existen otras instancias también que se han ido abordando por parte del Estado, presentadas por el gobierno, aprobadas por los parlamentarios elegidos por nosotros mismos, y que tiene que ver también con lo que significa el Plan Económico de Emergencia, que es un plan que lo que busca es poder ir en ayuda, ¿cierto?, a través de herramientas bancarias hacia el comercio establecido, es decir, hacia las pymes, hacia el comercio local, hacia las pequeñas constructoras, y que lo que busca más que nada es poder entregarles un colchón económico, ¿cierto?, con interés muy, muy bajo, y que lo puedan pagar también con cuotas cómodamente, sin colocarles la soga al cuello, con cuotas que pueden ser hasta 48 meses, y que ellos también, como emprendedores, como pymes, como comercio local, puedan salir adelante lo que significa esta crisis, una crisis que es sanitaria hoy en día, porque hoy día lo principal es salvar vidas y es proteger la salud de nuestra gente, pero que va de la mano con cómo vamos a enfrentar esta crisis económica que ya partió. El nivel de cesantía ha ido aumentando día tras día, y eso lo sabemos, y sobre todo lo sabemos para los que vivimos aquí en la región de Los Ríos, una región que se destaca en realidad lo que significa su dinamismo económico por el turismo, por tener mucho comercio local, por tener restaurantes, por tener arriendos de cabañas, etcétera, y que lamentablemente esta crisis nos va a pegar bastante duro, y ya nos está pegando duro. Entonces, son medidas que se están tomando. Yo creo que aquí es bastante complicado en realidad poder entregar una solución que satisfaga al 100% de la necesidad que existe hoy en día en lo que significa la parte económica y todo lo que significa la salud. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo una pandemia igualada a cómo se enfrenta una guerra, una batalla. Y hoy en día esa es la mejor frase en realidad. Yo creo que hoy día estamos viviendo una batalla contra un enemigo invisible, y que ha dejado potencias mundiales de rodillas porque no saben cómo enfrentar esta situación. Claro. Entonces, si sabemos, y aquí hay que ser sumamente transparentes y realistas, si sabemos que no existe un gobierno o un país que tenga la capacidad de enfrentar esta situación, porque lo estamos viendo, obviamente hay que ver y hay que trabajar, y en eso el Estado es el órgano correspondiente, gobierno y parlamentario, de poder elaborar políticas públicas que apunten hacia todas las aristas, hacia los más vulnerables con este ingreso líquido, ingreso mínimo garantizado, con el bono COVID-19, hacia las pymes, ¿cierto?, que es la clase media, los trabajadores independientes que están registrados de manera estable, con este plan económico de emergencia, hacia el tema de la educación. Hace pocos días también se anunció que se va a dar el vamos ya la última semana de abril con la televisión educativa. Yo creo que esto es algo sumamente positivo, porque sabemos que existen muchas familias que no pueden realizar sus clases de manera online, como se le denomina. ¿Por qué? Porque no cuentan con internet, porque apenas tienen energía eléctrica, porque no cuentan con un computador. Entonces, qué mejor manera de poder llegar a esos hogares y poder educar a nuestros niños o a nuestros jóvenes a través de un canal educativo. Creo que eso es una muy buena noticia. Correcto. Al final estamos volviendo como lo hacíamos antes, ¿cierto? A la antigua. Parece que algo bueno, entre comillas, nos deja esta situación a nosotros, que varias cositas que hoy día no se estaban haciendo y que en el tiempo anterior se hacían y que dieron muy buenos resultados en el tiempo. Pero con respecto a la televisión educativa, María José, bueno, ¿qué opina con respecto a lo que podría pasar, que es ahora a fines de abril, que podrían volver los niños, ¿cierto?, los jóvenes a clase nuevamente? Yo creo que eso se ha especulado, pero en ningún momento se ha notificado que van a ser así. Perfecto. Lo que se dijo es que se van a adelantar las vacaciones, claro, pero es porque yo creo, es lo que es como lo estoy tomando yo, es porque se quiere, una vez que se retorne a clases, cuando esto se estabilice, que yo creo que este semestre va a ser imposible, teniendo en cuenta que la fecha pic de propagación está proyectada para la última semana de abril. Correcto. Y la quincena de mayo, etcétera. Recién estamos partiendo el invierno, por lo tanto sería ilógico, ¿cierto? Correcto. Incongruente en realidad una cosa con la otra. Por lo tanto, yo creo que hoy en día, si se implementó adelantar las 2 semanas de vacaciones, es porque el gobierno está evaluando de qué forma poder implementar la educación a la distancia con los chicos. Se acaba de dar este anuncio de poder implementar un canal educativo para que los niños puedan verlo y puedan entretenerse, pero a la vez también ir aprendiendo, que es sumamente positivo.
y restablecer las clases, yo lo veo difícil para este semestre, lo veo bastante difícil. Muy difícil esta vez. Muy complicadísimo, no hay por dónde. Así que hay que ir esperando en realidad cuáles van a ser las indicaciones que se va entregando día a día. Tú sabes que esto se va enfrentando de acuerdo a la contingencia, se van entregando anuncios, se va viendo cuáles son las partes que están faltando, cómo abordamos tal tema, cómo se puede tener mayor insumo para todos los funcionarios de los hospitales, cómo poder entregar mayores camas críticas a todo lo que significa los consultorios, los hospitales del país. Entonces son temas tan fuertes que se tienen que ir tomando con el correr de los días, ir viendo de qué forma vamos a enfrentar esta crisis económica que nos va a pegar pero fuertísimo, y en eso hay que ser, yo soy sumamente responsable con lo que estoy diciendo y es algo que yo por lo menos estoy viendo aquí en Valdivia, cómo ha impactado la economía lamentablemente esta pandemia. Entonces vamos a tener que sobrellevar esto. La pandemia cambió el mundo, por ende cambió la forma de cómo tenemos que enfrentar el día a día y cómo poder volver a levantarnos de nuevo. Correcto. Yo creo que después de la pandemia, si Dios lo permite, cuando esto pase, vamos a tener otro mundo, vamos a tener que vivir de otra forma, va a haber un antes y un vamos a tener después. que acostumbrarnos y adaptarnos a la nueva modalidad. Correcto. Hoy por hoy, lo más importante y lo que prima sobre la balanza es poder proteger nuestra salud y salvar vidas, utilizar todas las herramientas para salvar vidas. Lo que viene después, la economía, cómo vamos a volver a restablecer las clases con los chicos, etcétera, eso viene después. Aquí lo prioritario es que estamos enfrentando una pandemia mundial, una pandemia que lamentablemente ha dejado la escoba en muchos países que son potencias mundiales y por lo tanto hay que poder salir adelante de esta primera batalla. Y de la mano ir buscando soluciones para poder ir apaleando obviamente lo que significa esta situación y que nuestra calidad de vida no sea tan brusco el cambio y que no tengamos una crisis tan fuerte en lo que significa económicamente. Exactamente. El día a día del cómo poder abordar esta crisis sanitaria es un tema que día a día justamente se tiene que ir conversando con las autoridades, con ustedes. Están los comités de operativos de emergencia que están realizando continuamente acá en la región de parte del gobierno. María José, le queremos agradecer por este contacto. No alcanza la hora, lamentablemente el tiempo es muy rapidísimo acá, pero le agradecemos por contactarse con nosotros, por hablar, por entregarnos consejos también, por sus bonitas palabras, pues usted tiene una forma muy especial de poder dirigirse a la gente, así que le agradecemos también este contacto y sus palabras acá en nuestro medio de comunicación. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias a ti, Sergio, y para todas las personas, los vecinos que están escuchando Radio Diferencia, oye, no bajar los brazos, con optimismo el día a día, con mucha fuerza, que lo importante es que tenemos que agradecer que el día a día ya es una bendición, así que con mucha fortaleza nos vamos a enfrentar este periodo, que va a ser un periodo duro, pero unidos tenemos que salir de esta. María José, perfecto. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Un abrazo, cuídate mucho. Igualmente.